Bueno, vamos a comenzar con una nueva unidad en la materia que se denomina implantación de pasturas. Este tema ustedes ya lo han venido trabajando con los profesores y específicamente cuando vieron un trabajo práctico de densidad de siembra. Porque acá en lo que es la implantación de pastura es fundamental la densidad de siembra. Así que hay algunos conceptos que vamos a repasar y vamos a empezar a avanzar con la importancia que tiene implantar la pastura de manera correcta. Ya que implantar bien una pastura es la clave para lograr productividad y persistencia en el tiempo. Eso lo venimos manejando también desde el primer día de clase, ¿no? Cuando hablábamos de la pastura en forma general, siempre relacionada con la productividad y la persistencia en el tiempo. ¿Cómo vamos a lograr sembrar una pastura de calidad y cantidad y que permanezca en el tiempo? Y también considerando que las pasturas son una inversión a largo plazo. En este punto, también es muy importante que ustedes tomen conocimiento de cómo realizar el costo de implantación de una pastura. Por lo tanto, hablé con los profesores para realizar un trabajo práctico, de manera que ustedes terminen el cursado teniendo idea de la parte económica también con respecto a la implantación y el manejo de una pastura. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de pastura a los sistemas productivos? Porque se puede disponer de mayor producción de forraje en superficie reducida, lo que facilita el manejo de la hacienda. Es decir, que ustedes planifican dentro de su explotación qué cantidad de superficie van a destinar a determinada pastura, que eso lo van a hacer cuando hagamos el último trabajo práctico, que es de planificación forrajera. Allí lo que van a tener que hacer es también planificar qué superficies van a ser destinadas a determinado tipo de pastura. De esa manera nos va a facilitar el manejo de la hacienda. También permite dar descanso a pastizales en época de recuperación, en el caso de que animales estén destinados a pastorear pastizales naturales, entonces cerramos esos pastizales para que se recuperen en la época que así lo amerite y dar el descanso correspondiente para el rebrote. Aporta mejor calidad de forraje, ¿por qué? Porque estamos eligiendo la pastura que vamos a sembrar, que vamos a implantar. Y además incrementa la eficiencia de la producción, porque allí nosotros tenemos en cuenta qué tipo de aporte necesitan los animales, si vamos a aportar hidratos de carbono en calidad, en cantidad o proteínas. ¿Sí? De esa manera se mejora o incrementa la eficiencia de la producción. Traducido esto en la producción de carne y en la producción de leche. También permite la recuperación de áreas dominadas por especies indeseables. Ustedes saben que al tener espacios libres en la finca, inmediatamente crecen las especies indeseables, que son aquellas que el animal no las prefiere para comer, ¿sí? Y mayor productividad y manejo de recursos forrajeros. De esa manera nosotros podemos disponer de una cantidad de forraje determinada para poder cubrir los requerimientos de los animales. ¿Qué es una pastura productiva? Esa es la pregunta que debemos hacer. Es la que produce más leche y carne. ¿Y cómo está conformada? Está conformada por plantas que se adaptan al ambiente y al manejo. Esto también relacionado con el primer práctico, donde debemos elegir el ambiente determinado para que puedan crecer la pastura. Ustedes saben que las plantas no crecen en cualquier lugar, sino que tienen determinados requerimientos térmicos, requerimientos hídricos para poder desarrollar su potencialidad. Y también eso va de la mano con el manejo que ustedes puedan darle a la pastura. Una pastura productiva también está compuesta por especies perennes, capaces de mantener su densidad poblacional, para expresar todo su potencial y aprovechar los recursos cuando estos estén disponibles.
que esté libre de maleza o especies de bajo valor forrajero, ¿sí? Que esté libre de maleza, aplicando ustedes el manejo estratégico para la eliminación de la misma, así tengamos campos forrajeros libres de malezas. Que la pastura también tenga buena sanidad y esté libre de plagas que puedan afectar la producción y o duración. Ustedes saben ya que la sanidad es muy importante porque afecta la productividad de la pastura y también la presencia de plagas, ¿sí? Hay que tener en cuenta también poder determinar las enfermedades y las plagas presentes en la pastura para poder realizar el control en tiempo y forma. También contiene esa pastura productiva o está formada por plantas resistentes o tolerantes a insectos y enfermedades, y también es productiva en el tiempo. Cuando hablamos de productividad en el tiempo, que es un tema que lo venimos charlando desde el primer día de clase, pastura productiva, y eso se va a lograr con un manejo correcto, ¿m? Tanto del pastoreo como de las labores culturales que se apliquen a la pastura. De esta manera se evita que las plantas sufran periodos de estrés, controlando también las malezas, las plagas, y también periodos de estrés cuando no se aplican estrategias de manejo, fundamentalmente de siembra, cuando la pastura sea de un determinado ciclo, ya sea primavera, verano, otoño, o otoño, invierno, primavera. También presenta calidad forrajera, y esa calidad está dada por la palatabilidad, por el porcentaje de materia seca, cercana al 30%, y suficientes minerales, azúcares solubles y proteínas. También hemos venido trabajando el tema de la calidad de forraje, cuándo vamos a cortar, en qué momento de la pastura vamos a obtener esa calidad y cantidad que nosotros necesitamos para que la pastura perdure en el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante también determinar los momentos adecuados de corte de cada una de las pasturas que planifiquemos sembrar. Esa pastura también ofrece mayor cantidad de materia seca y bien distribuida a lo largo del año. Y esto también tiene relación con qué tipo de especie vamos a sembrar, si va a ser una gramínea, si va a ser una leguminosa. Acuérdese que el aporte de materia seca en estos dos grandes grupos de plantas es totalmente diferente. Presenta un bajo costo de la materia seca y una alta producción de litros de leche y kilos de carne por hectárea, teniendo en cuenta que sea bien manejada en el tiempo y que perdure en el tiempo la pastura. Por lo tanto, el futuro de una buena pastura comienza en la siembra, asegurando la producción y su persistencia. Pero antes de sembrar o de implantar una pastura, tenemos que definir el cultivo antecesor. Ese cultivo antecesor tiene que cubrir ciertos requisitos. Otorgar una cama de siembra firme para la implantación de la pastura. Que se haga una liberación temprana del lote que vamos a sembrar. Y todo eso está relacionado con la planificación forrajera, ¿sí? También saber qué volumen de rastrojo deja el cultivo antecesor, que lo podamos manejar. Seguimos insistiendo con el control adecuado de las malezas y también tener la precaución de no usar herbicidas residuales en el cultivo anterior. El establecimiento de pasturas, por lo general, es más difícil que la de un cultivo de cosecha. Y acá están los motivos. Primero, la lenta velocidad de implantación, ¿sí? Esto posibilita la colonización de maleza. ¿Por qué? Porque las malezas son mucho más agresivas, ¿sí? Y generalmente esta lenta velocidad de implantación está dada por el vigor de la semilla. Si nosotros, por ejemplo, pensamos
implantar una pastura tropical, como por ejemplo el Gatton Panning, que ustedes ya los conocen, ¿sí? La velocidad de germinación es bastante lenta de esta pastura. Si nosotros sembramos en una determinada época, vamos a tener que contar a partir de ese día, dadas las buenas condiciones de manejo, tanto de la elección de la fecha de siembra, de la cama de siembra, del lugar, vamos a tener que, por ejemplo, tener en cuenta que para que la semilla germine, va a pasar 28 días, ¿sí? Eso también dificulta el momento de la implantación de la pastura, ¿sí? En general, las pasturas tienen lenta velocidad de implantación. ¿Por qué? Porque tienen una velocidad de germinación bastante baja, digamos, ¿sí? Relacionada con el vigor de la semilla. También otra cuestión importante es el tamaño de la semilla, que ustedes esto ya lo han visto, que son semillas muy pequeñas, ¿sí? Fíjense en que acá yo le he puesto datos de 0,5 a 10 gramos, son 1000 semillas, versus 40 gramos 1000 semillas de trigo, ¿sí? El tamaño de la semilla de las especies forrajeras es del orden de los milímetros, ¿sí? Por ahí muy difícilmente alguna llega a centímetros. Pensemos, por ejemplo, en una alfalfa, en una festuca, pensemos en un trigo, y también es muy importante la profundidad de siembra. La profundidad de siembra no mayor a 1 a 2 centímetros. La bibliografía, perdón, la bibliografía muchas veces también habla de 2,5 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Esa profundidad de siembra se debe respetar por el tamaño de la semilla. Y ya vamos a ver, eso está relacionada con la emergencia de la plántula en campo. También es difícil porque por ahí se hace la siembra simultánea de distintas especies con diferentes requerimientos, como son las mezclas forrajeras, ¿sí? También tenemos especies con distinta velocidad de crecimiento inicial, y esto hace que se establezcan desde el inicio relaciones de competencia que afectan la composición específica de la mezcla. Y acá traemos el concepto que hemos hablado, cuál es la densidad de siembra que tenemos que usar cuando utilizamos mezcla forrajera, cuando tenemos gramíneas y tenemos leguminosas. Justamente por la velocidad esta de crecimiento y por estas relaciones de competencia. Acuérdense que las gramíneas son mucho más agresivas y le ganan en la competencia a las leguminosas. Para lograr el éxito de implantación de una pastura, hay un parámetro muy importante que es la eficiencia de implantación. Esa eficiencia de implantación está dada por la relación que hay entre el número de plantas implantadas sobre el número de semillas viables. Y esto también está relacionado, este éxito de la implantación está relacionado con el tiempo para el pastoreo. ¿Cuánto tiempo dejamos a los animales en ese potrero? ¿Sí? Acuérdese que ese tiempo está relacionado con también la frecuencia de pastoreo, que ya la vimos. Hay que tener en cuenta el grado de enmalezamiento, por eso es muy importante el control de las malezas, la producción total de la pastura y la perennidad de la pastura. ¿Y qué factores vamos a tener en cuenta para lograr éxito en la implantación de una pastura? Por supuesto, de nuevo volvemos al tamaño de la semilla forrajera y a la necesidad de siembra de varias especies en conjunto, cuando hablamos de mezclas forrajeras.
¿Cuáles son las variables manejables que tenemos que tener en cuenta? Antes de la implantación, el cultivo antecesor del potrero, el barbecho y la cama de siembra. Durante la implantación, la calidad de la semilla y la calidad de siembra. Cuando hablamos de calidad de semilla, hacemos referencia a un buen poder germinativo. Poder germinativo. ¿Sí? Es decir, el porcentaje de semilla que van a originar plántulas normales en el campo. ¿Sí? Y cuando hablamos de calidad de siembra, vamos a hablar también de la calidad de la cama de siembra. Preparar muy bien. Acuérdense en que esta cama de siembra tiene que estar muy bien preparada por el tamaño de la semilla. Imagínense si preparamos una cama de siembra que tiene muchos terrones sobre la superficie, que no ha desmenuzado bien el terreno, las semillas no van a entrar en contacto íntimo con el suelo y por lo tanto no van a poder absorber agua y no se va a producir la germinación. Y muchas veces a eso lo relacionamos con una mala calidad de la semilla. Y no, eso está relacionado con la mala preparación de la cama de siembra. Y después de la implantación, el control de malezas, plagas y enfermedades y las fertilizaciones. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a aplicar la fertilización? Este plan de fertilización va a estar sujeto a un análisis de suelo que ustedes hagan para ver qué tipo de fertilizante está faltando. ¿Sí? Y en función de eso van a poder planificar qué tipo de fertilizante van a agregarle a la pastura. Y también el costo de implantación, ¿sí? Ya que la pastura es una inversión con vida útil prolongada. Y acá también sale la importancia de que ustedes hagan un costo de implantación de las pasturas. ¿Cuáles son las etapas y los procesos involucrados en la implantación de una pastura? La primera etapa es la germinación. La segunda, la emergencia. Y la tercera etapa, el establecimiento. Vamos a ir a la etapa de germinación. ¿Cuándo germina la semilla? Cuando absorbe agua. Rehidrata los tejidos seminales y eso, una vez que ha absorbido suficiente cantidad de agua, comienza a diferenciarse la radícula y comienza a aparecer la radícula. ¿Sí? Por un lado, y por el otro lado comienza a emerger lo que es el mesocótilo o el epicótilo, o el hipocótilo, perdón. Mesocótilo o el hipocótilo. Pero en esta etapa de germinación son fundamentales los factores externos como factores internos. Dentro de los factores externos, agua, temperatura, oxígeno y luz. Temperatura de 10 grados centígrados en forrajeras de climas templados, ¿sí? Son, digamos, importantes para que la semilla comience a iniciar su proceso de germinación, ¿sí? Esta temperatura, acuérdense que también está relacionada con el momento de siembra de cada una de las pasturas, ¿sí? Cuando sembramos las pasturas que tienen ciclo PBO o cuando sembramos la pastura que tienen ciclo OIP, otoño, invierno, primavera, ¿sí? En general sabemos que las gramíneas o las poáceas germinan entre 10 a 12 días, ¿sí? Pero acá tenemos la excepción. Yo hace rato le hablé del gatón-pani, que germina a los 28 días, ¿sí? Las fabáceas germinan a los 4 días. 4, 5, 6, dependiendo de la especie que se trate. Y hablamos de germinación, pero luego tenemos que tener en cuenta la emergencia en campo,
¿sí? Cuando el hipocótilo o el mesocótilo emergen sobre la superficie del suelo. Fíjese en que para las forrajeras tropicales y subtropicales no germinan por debajo de los 15 grados centígrados. ¿Sí? Y estos valores de temperatura está todo relacionado también con el ambiente donde se desarrollan estas especies forrajeras, ¿sí? Acuérdense que acá aplican los conceptos que vimos de pasturas mesotérmicas, megatérmicas, microtérmicas. También tenemos los factores internos de la propia semilla, que sería la latencia y el vigor de la semilla, que son propiedades fisiológicas de la semilla. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las leguminosas, que no tienen dureza, absorben agua más rápido que las gramíneas forrajeras. Pero hay otra especie de leguminosa que sí tienen dureza, que se llama dormancia, en la parte externa, digamos, de la semilla, que impide la entrada de agua y por lo tanto necesitan algún tipo de mecanismo para poder romper esa dureza o dormancia, ¿sí? Entonces, eso facilita la entrada de agua a la semilla. ¿Mm? En general, en las forrajeras de clima templado, la temperatura no es la limitante, en general, dependiendo de, digamos, de las especies que queramos sembrar y la época del año. ¿Mm? Todos estos factores son muy importantes, chicos, para que la semilla pueda germinar. Si nosotros no tenemos en cuenta estos factores, fundamentalmente agua, temperatura, el oxígeno y la luz, la germinación no va a ocurrir. Vamos a sembrar la semilla, la vamos a colocar en la cama de siembra y vamos a perder la semilla porque la semilla no va a germinar. Se tienen que dar todas las condiciones para comenzar el proceso de germinación. Y por lo tanto, esta etapa es fundamental en la implantación de la pastura. Entonces, muchas veces, si no se dan esas condiciones, el productor viene a hacernos la consulta, dice, sí, nosotros sembramos, pero ya han pasado tantos días y no se observan plántulas. Pero eso puede estar relacionado, porque no tiene las condiciones adecuadas, por ejemplo, de factores externos, o también puede ser un mal manejo en el caso de la preparación de la cama de siembra, ¿sí? Ahí también tenemos que tener en cuenta la profundidad de siembra. Todo eso, todas estas labores que nosotros tenemos que aplicarla de manera eficiente, todas estas estrategias de manejo, tienen que facilitar la germinación de la semilla. Y por lo tanto, hablamos de la calidad de la semilla, ¿sí? Sembrar semilla de calidad significa sembrar semilla que compramos de semilleros inscriptos y que nos garanticen la calidad de la semilla. Si nosotros no partimos de una buena etapa en la germinación, difícilmente podemos hacer una buena implantación de la pastura. Este grafiquito se lo puse para que ustedes lo recuerden, porque esto en realidad ustedes lo ven en fisiología vegetal. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases de la germinación? La fase 1, donde hay penetración de agua en forma pasiva, se producen semillas vivas y muertas, ¿sí? Este es un periodo de imbibición que es fundamental para la emergencia de la radícula, que se da en el límite de la fase 2 y 3. Fíjese que ya en la fase 3, la emergencia de la radícula y reinicio activo de la absorción de agua. Entonces, si este periodo de imbibición no es el adecuado, difícilmente puede haber emergencia de radícula y germinación. Con respecto a la morfología de la semilla forrajera, le puse esta filmina para que ustedes puedan diferenciar muy bien la estructura de las semillas forrajeras, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en una leguminosa tenemos los cotiledones, micrópilo,
epicótilo, radícula, ¿sí? Tenemos esta estructura, ¿sí? Fíjense en que es dicotiledónea en las leguminosas y en las gramíneas es la cariópside. En general, nosotros lo que podemos observar también es que en las gramíneas, la cariópside, que coincide con lo que es el fruto, ¿sí? Se encuentra cubierto por las glumas, ¿sí? Y si nosotros tendríamos que, por ejemplo, hacer un análisis de calidad de semilla, por ejemplo, en laboratorio, tendríamos que sacar la cariópside para poder observar, digamos, la germinación de la semilla. En alguna especie sacamos las cariópsides, en otra especie ponemos a sembrar con las glumas. En cambio, las leguminosas, fíjense en que no tienen esas estructuras. Esto es para que ustedes puedan diferenciar muy bien cuáles son las estructuras y dónde se encuentra el embrión en la semilla. Volviendo a lo que es el tamaño de la semilla, ¿sí? Que también ustedes ya lo han visto en el práctico, ¿sí? Como para repasar. Esto también ya lo dijimos, peso de 1000 semillas de la semilla forrajera de 0,5 a 10 gramos y en cultivos de granos de 40 a 300 gramos el peso de 1000 semillas. La densidad de siembra, acá tenemos un cuadrito que también ustedes lo manejaron en el práctico, ¿sí? En general, la densidad de siembra, fíjense, está muy relacionada con el tamaño de la semilla. Acá no hablamos de 50 kilos, de 30 kilos, ni de 100 kilos, ¿sí? Acá hablamos de 3 kilos, 10 kilos, 15 kilos, según la especie que se trate. También nosotros en la materia vemos verdeos invernales, como por ejemplo el trigo, ¿sí? Verdeos invernales. Pero ahí la densidad de siembra, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien tiene idea de cuánto se siembra de trigo por hectárea? ¿Alguien sabe cuánto se siembra de trigo por hectárea? ¿Tienen idea? Si bien el trigo es un cereal, que ustedes lo van a poder estudiar bien cuando vean cereales, pero lo usamos como verdeo invernal. Pero la densidad de siembra no está relacionada con la densidad de siembra de esta forrajera, ¿sí? A pesar que lo vemos nosotros dentro de la materia como verdeo invernal. Y la densidad de siembra de trigo es de 90 a 100 kilos por hectárea, dependiendo el destino que se le dé. Fíjese, 90 kilos por hectárea el trigo. Si comparamos estas especies de forrajeras como alfalfa, trebo blanco, trebo rojo, es diferente. Porque por ahí se pueden confundir y decir, bueno, no, el trigo es un verdeo invernal y bueno, ¿qué densidad de siembra? Y me pueden dar un valor de 10, 15 kilos. Y no, es diferente. Y con respecto al poder germinativo, bajo poder germinativo. Y sí, si tenemos bajo poder germinativo directamente, elegimos o compramos otra semilla, ¿sí? Y en el caso de que no podamos comprar otra semilla, la estrategia que queda es poder aumentar la densidad de siembra con bajo poder germinativo. Y la edad de la semilla y el almacenamiento, el tipo de almacenamiento, también influyen en lo que es la viabilidad de la semilla. Esa viabilidad de la semilla está relacionada con el
poder germinativo que tiene la semilla. ¿Mm? Y con respecto a la germinación, también me parece muy importante tener en cuenta cuáles son los tipos de germinación. Y ustedes esto lo han visto en botánica, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Tanto para este tipo de especie y para este tipo de plantas, ¿no es cierto? Tenemos una germinación hipógea, ¿sí? Y tenemos una germinación epígea. En general, o no en general, las poáceas tienen germinación hipógea y las fabaceas tienen germinación epígea. Y esto está relacionado con lo que yo hace rato les decía. ¿Cuál es la primera estructura de la plántula que emerge hacia la superficie del suelo? Acá tenemos, en el caso de los que tienen germinación hipógea, sería el mesocótilo, ¿sí? Y en el caso de las que tienen germinación epígea, sería el hipocótilo. Eso es muy importante a la hora de observar la emergencia de plantas, de plántulas en campo. Estas filmines a título de repaso es para que ustedes recuerden. Bueno, yendo a la otra etapa también importante en la implantación de la pastura es la emergencia. Es el periodo entre la germinación y la aparición de la plántula sobre el suelo. ¿Mm? Entre la germinación y la aparición de la plántula sobre el suelo. Por eso es muy importante para que ustedes puedan identificar la especie, ¿sí? Si es fabácea, si es poácea, si está emergiendo ya el mesocótilo, si está emergiendo el hipocótilo. ¿Mm? Todo esto va a depender, por supuesto, de la característica de la semilla y sus reservas seminales. ¿Mm? En el caso de las poáceas, fíjense en que tenemos la semilla sembrada a una profundidad adecuada, y ustedes acá en esta filmina pueden observar cómo es la emergencia de la plántula en campo, ¿sí? Acá pueden ver que cómo se está desarrollando el mesocótilo, ¿sí? El que va a emerger hacia la superficie del suelo. Y después acá tenemos, acá lo importante es el desarrollo del nudo de macollaje, ¿sí? Que eso también ya lo hablamos, y por lo tanto acá vamos a tener una mata de gramínea que es una metapoblación constituida por unidades modulares que son los macollos. Y con respecto a las fabáceas, acá también vamos a observar, ¿sí? Sembrada la semilla de la leguminosa a una profundidad adecuada y cómo se va desarrollando el hipocótilo. ¿Mm? Cómo va saliendo el hipocótilo, luego el epicótilo, y también vamos a tener una estructura formada por una corona, en este caso, y las ramificaciones. Con relación a la última etapa de la implantación de la pastura, tenemos el establecimiento, ¿sí? El establecimiento es muy importante también, y esto está relacionado con el desarrollo radicular de la planta y el desarrollo aéreo de la planta, ¿sí? Es fundamental que desarrolle muy bien la raíz para que se produzca el arraigue de la planta en el suelo. Esto va a ser fundamental para evitar que los animales, cuando se haga el primer pastoreo, el animal arranque la planta, ¿sí? Entonces, esta etapa
es importante el desarrollo radicular. Y ese desarrollo radicular va a estar favorecido, por supuesto, con las condiciones de temperatura, fundamentalmente de agua, de la presencia de agua, ¿sí? Para que pueda desarrollar su potencialidad en la parte de la raíz. Y luego la parte aérea de la planta también. A partir del quinto día de la emergencia, en la planta la fotosíntesis supera la respiración, ¿sí? Y ya comienza la absorción de nutrientes. Acuérdense que hay una etapa que donde se evalúan estos procesos metabólicos de la planta, respiración y fotosíntesis, y que nosotros lo observábamos también, la importancia que tiene cuando uno supera al otro en el tema de las reservas. ¿Se acuerdan cuando vimos la curva de rebrote? Cuando hicimos un gráfico, ¿sí? Cuando han graficado también ustedes cómo evolucionan las sustancias de reserva después del corte, cómo se consumen las sustancias de reserva. ¿Mm? Entonces, esto también es muy importante. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las medidas de manejo en la siembra? En la siembra de la pastura. Primero, tener en cuenta el método de siembra, si va a ser la siembra convencional o vamos a hacer una siembra directa de la pastura. La profundidad, que ya lo hablamos, no mayor 2 veces el tamaño de la semilla. Y el diseño de siembra. O vamos a sembrar al voleo o lo vamos a hacer en línea. Y ya vamos a ver cuáles son las ventajas que traen y las ventajas que traen cada una de ellas, o desventajas. La fecha de siembra, fundamental también para poder disponer de temperaturas adecuadas para la germinación de la semilla. La densidad de siembra, que está relacionado con el tipo de pastura que vamos a sembrar, con la calidad de la semilla. La inoculación en el caso de semillas de leguminosa. La fertilización también, qué tipo de fertilización vamos a aplicar. Y en el caso de cultivo acompañante, si vamos a aplicar un cultivo acompañante, acuérdense que son especies anuales de rápido crecimiento, como trigo, avena, cebada, centeno. Esto en general son las medidas de manejo de la siembra de la pastura. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Alumnos. No, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias por contestar. Bueno. Vamos a ver los métodos de siembra cuando nosotros deseamos implantar una pastura. Método de siembra puede ser en líneas, tal cual lo podemos observar acá, o puede ser al voleo, ¿sí? El método de líneas tiene ventajas, ¿sí? Me proporciona seguridad de establecimiento, distribución más uniforme de la semilla, controlamos la profundidad de siembra y tenemos un mayor contacto de la semilla con el suelo. También a la vez que nosotros en las líneas podemos hacer la distribución de fertilizante a la siembra, en bandas cercanas a la semilla. Se logra un rápido contacto con los nutrientes que proporcionan los fertilizantes. ¿Sí? Acuérdense que el fertilizante no debe tocar la semilla, porque muchas veces son tóxicos para la semilla. Entonces, tal como dice acá la filmina, en bandas cercanas a la semilla, colocar el fertilizante, facilitando también el tema, o sea, del riego, ¿no es cierto?
Y las sembradoras más utilizadas son las utilizadas para trigo, con cajones sembradora de pastura, que ya puedan ser nuevas o modificadas, ¿sí? Pero esas serían las sembradoras que se utilizan para las siembra de las pasturas. Y al boleo, por ahí el inconveniente que tiene, porque usamos mayor densidad de siembra, hay menor eficiencia de establecimiento, porque la sembramos al boleo, tal cual su nombre lo dice. La distribución también por ahí no es tan uniforme, porque todo depende de cómo se va haciendo la distribución sobre la superficie del suelo, ¿sí? También hay que tener en cuenta si las semillas entran en contacto con el suelo o dónde caen, entonces, y también todo relacionado con una muy buena preparación del terreno. Pero la desventaja de esta es que por ahí usamos mayor densidad de siembra. Y en este cuadrito también podemos observar, fíjese, en efecto de la profundidad de siembra en la germinación de la semilla de pastura. Acá este cuadro lo que hace es comparar la profundidad de siembra en centímetros al boleo a 0,60, a 1,30, a 2,54. Pero fíjese en el porcentaje de germinación. Fíjese en cómo el porcentaje de germinación es tan diferente al boleo, ¿sí?, que usando una profundidad de siembra de 0,60 a 1,30 a 2,54. Evidentemente acá el menor porcentaje de germinación lo tenemos con siembra al boleo de un 22%. A 0,60 tenemos quizás un valor mucho más alto, ¿sí?, comparado con 2,54, ¿sí?, que tenemos un 19% de germinación, ¿sí? Fíjense en cómo la profundidad de siembra es relevante a la hora de decidir la siembra de la pastura. Y si nosotros observamos esta filmina, que es implantación de festuca según el método de implantación, esto es para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Fíjense en que acá tenemos porcentaje de implantación, ¿sí?, y la densidad en kilogramos por hectárea. Fíjense en lo que está en amarillo es al boleo y lo que está en verde es en línea. Fíjense en el mejor efecto o la mayor eficiencia de implantación es cuando se aplica la siembra en línea de la pastura. Y acá también juega un rol importante la densidad de siembra. Si usamos 6 kilos, si usamos 10 kilos, si usamos 14 kilos. Fíjese que con 10 kilos ya tenemos un 40% de implantación de la pastura para este tipo de trabajo que se ha hecho para poder graficar estos datos. Y acá con 14 kilos, fíjese en que es un poquito menos. Por lo tanto, también esto nos sugiere a nosotros usar la densidad correcta con respecto a la pastura que vamos a implantar. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, habíamos quedado en esta última filmina, ¿sí?, con respecto al método de implantación de pastura al boleo o en líneas. Vamos a continuar con la siembra directa. ¿Hay algunas preguntas por ahora? Bueno, también podemos hacer siembra directa de las pasturas. La siembra directa va a estar relacionada con
el tratamiento que le vamos a tener que hacer el lote de acuerdo a la presencia de malezas que aparezcan durante el periodo de barbecho, ¿sí? Sabemos que el objetivo es que esté limpio para almacenar humedad. ¿Mm? Acá es muy importante el volumen de rastrojo, ya que puede influir en el porcentaje de plantas logradas, ¿sí? Antes de la cosecha del cultivo antecesor, hay que tomar ciertas decisiones. O vamos a picar o no el rastrojo. Y en el caso de que no los piquemos, se pueden hacer rollos y aprovechar para hacer un método de conservación del forraje. ¿Mm? No es conveniente sembrar la pastura sobre un suelo con abundante volumen de rastrojo, porque eso dificulta la germinación de las semillas y aparte competirá inicialmente con las plántulas de la pastura. Entonces, hay que tener en cuenta también qué volumen de rastrojo va a tener el lote para poder realizar la siembra directa. ¿Mm? Y algo muy importante cuando queramos hacer siembra directa son las cuchillas surcadoras. Esas cuchillas surcadoras que acá pueden observar ustedes en la filmina, deben cortar bien el rastrojo, ¿sí? En el caso que no lo corte bien, lo que hacen, empujan al fondo del surco. Y habrá semillas que no quedarán en contacto con el suelo. No van a germinar y por lo tanto no se va a producir el arraigamiento de la misma. Y esto se traduce en una baja eficiencia de siembra. Por lo tanto, ustedes cuando planifiquen hacer la siembra directa de la pastura, tienen que tener en cuenta todos estos aspectos, sobre todo de la maquinaria con la cual van a trabajar para tratar el rastrojo que queda del cultivo antecesor. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la siembra directa en pasturas? Por un lado, permite regular muy bien lo que es la profundidad de implantación. Profundidad de implantación o profundidad de siembra en este caso, ¿no es cierto? ¿Mm? Permite reducir kilogramos de semilla por hectárea. Y eso nos va a dar una mayor eficiencia en la implantación. ¿Mm? Una muy buena cobertura, muy buena distribución en el suelo, y eso va a ser igual a la productividad y longevidad de la pastura. ¿Mm? Por supuesto que el lote tiene que estar libre de malezas perennes, y permite la incorporación del lote a la agricultura y también a la ganadería, ya que la seguridad de implantación es total. Entonces, trabajando muy bien con siembra directa, ustedes pueden incorporar pastura a todo su planteo ganadero productivo. Así que es muy importante que también tengan en cuenta cuáles son las ventajas de las siembras directas. Y cuando hablamos de reducir el costo de kilogramos de semilla por hectárea, tengan en cuenta que esto sí es un factor fundamental, porque la semilla, sobre todo la semilla certificada, cuesta mucha plata. Entonces hay que usarla bien. Y usarla bien significa preparar una muy buena cama de siembra, realizar las labores necesarias para lograr una buena cama de siembra. Y de esa manera eso se va a traducir también en lo que va a ser la productividad y la longevidad de la pastura. Y todo esto va a redundar en lo que es la eficiencia de implantación de la pastura. ¿Cuáles son los cuidados especiales en el establecimiento? Esto también ya lo venimos hablando, un poco como para ir redondeando el concepto, ¿no es cierto? Control de las malezas. Con la preparación del suelo durante el establecimiento, utilizando prácticas de manejo adecuadas y el correcto uso, producto y dosis de herbicida. Ustedes tendrán que identificar qué malezas están presentes y en función de eso qué producto y cuál va a ser la dosis que van a aplicar de herbicida. Y el momento oportuno también para la aplicación de los herbicidas. Sí, lo ideal que este control de maleza se haga antes de la implantación de la pastura.
Y si hay que hacerlo en el establecimiento, bueno, también lo tendremos que hacer y planificar muy bien esta estrategia de aplicación de productos químicos. También el ataque de insectos, ¿sí? Ya que algunas plagas son actúan de manera severa y pueden producir disminución en las plantas logradas y afectar el rendimiento total. Por lo tanto, la productividad, kilogramos de materia verde por hectárea. En definitiva, que es lo que a nosotros nos interesa. Tener buena producción, buena cantidad de kilogramos de materia verde por hectárea y por lo tanto kilogramos de materia seca. ¿Cuáles son las causas que pueden influir en la implantación de la pastura afectando la misma? ¿Sí? Y ya lo hablamos, la germinación. Temperaturas inadecuadas, falta de humedad y aireación, luz y dureza de la semilla, ¿no? La emergencia, las condiciones ambientales desfavorables. ¿Sí? Cuando hablamos de condiciones ambientales desfavorables, son cuestiones que ustedes no la pueden manejar. Pero sí, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es manejar la zona que provea las condiciones ambientales favorables para la especie. A partir de allí, bueno, luego las condiciones ambientales que puedan aparecer desfavorables no las pueden manejar. Pero sí, con la elección de la zona, ustedes pueden cubrirse en este aspecto. El establecimiento, la falta de nutrientes, pH desfavorable, y eso lo van a solucionar haciendo un buen análisis de suelo, para ver qué tipo de nutriente está faltando y qué tipo de nutriente también necesita la planta, porque no todas las plantas son afines a todos los nutrientes. Hay plantas que requieren o asimilan mejor ciertos tipos de nutrientes que otros. Entonces, ¿qué pH desfavorables también tenemos para las plantas? Si hay que corregir, no hay que corregir. Falla en la simbiosis, eso va a estar relacionado también con la presencia de bacterias, ¿sí? En el suelo, ¿sí? La flora, el mal drenaje de los suelos, elegir zonas no inundables, suelos con un buen drenaje, ¿sí? Y por supuesto el tema de la sequía, eso ustedes lo pueden manejar también. En el caso de pastura que podamos regar, ¿sí? Y que no sufran sequía en las épocas críticas, ¿sí? Fundamentalmente germinación, macollaje, y la competencia entre especies, eso manejando lo que es la densidad de siembra. La siembra la podemos hacer en otoño o en primavera. ¿Qué pasa con la siembra de pasturas en otoño? Es la época más favorable para la implantación de especies templadas, especies mesotérmicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta anegamiento y saturación del suelo, que por ahí hacen poco previsible el momento exacto de la siembra. Esto es en zonas que lo ameriten, ¿no es cierto? Si en nuestra zona no tenemos problemas de anegamiento y saturación del suelo, bueno, no lo tenemos en cuenta, pero si nos vamos hacia el sur del país, allí tendremos que tener en cuenta. Pero para esto tenemos que estar preparados para poder sembrar cuando se den las condiciones adecuadas para la siembra. ¿Qué pasa en esta estación? ¿Qué pasa en el otoño? Favorece la germinación de la semilla. La semilla germina más rápido, en un intervalo de tiempo mucho más corto. Hay menos ataques de insectos y hongos del suelo. Se logra una mejor estructura de la pastura. Y también esto trae como consecuencia que se puede aprovechar mejor la pastura. Hay un mejor desarrollo de la radícula, ¿sí? Porque si nosotros estamos sembrando en otoño, dependiendo de la especie, nosotros vamos a poder lograr un buen desarrollo radicular y vamos a
poder llegar a un primer aprovechamiento con un sistema radical bastante desarrollado. ¿Mm? Los meses de marzo a abril, cuando hablamos de otoño, son los mejores para la siembra de la pastura, pero a medida que disminuye la latitud, es decir, hacia el norte de la región pampeana, la fecha de siembra puede prolongarse. ¿Mm? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la alfalfa, en algún momento hemos charlado que la alfalfa puede sembrarse en otoño, puede sembrarse en primavera. En otoño, cuando sembrábamos la alfalfa, la hacíamos con un cultivo acompañante, ¿sí? Y una de las cuestiones fundamentales también es que en esta época se favorece el desarrollo radicular, ¿sí? Vamos a llegar a la primavera para realizar el primer pastoreo con un buen desarrollo radicular. Entonces vamos a evitar que el animal, cuando entre al pastoreo, descalce las plantas. Pero también habíamos recomendado que lo ideal es que el primer pastoreo para este tipo de alfalfa sembrada en otoño lo planifiquemos de manera mecánica. ¿Mm? Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los beneficios que tenemos cuando vamos a sembrar la pastura en otoño. Y si nosotros, por ejemplo, sembrábamos la alfalfa en primavera, el aprovechamiento va a ser mucho más adelante, teniendo en cuenta la época de siembra, podemos estar haciendo el aprovechamiento recién en octubre, noviembre. ¿Mm? Entonces, si sembramos en otoño, vamos a poder anticipar ese aprovechamiento, y esto también va a estar relacionado con la planificación forrajera. ¿En qué época nosotros necesitamos disponer de forraje de manera, digamos, rápida para dar a los animales? ¿Mm? O de manera más anticipada, digamos. ¿Mm? La siembra de pasturas en primavera son más difíciles de lograr que en el otoño. ¿Por qué? Porque la temperatura del suelo es más baja, por lo que la germinación es más lenta, porque si estamos en primavera, estamos saliendo del invierno, entonces recién como que la temperatura del suelo va aumentando, y las malezas tienen mayor agresividad, porque acuérdense que las malezas invernales son muy agresivas, sobre todo la familia de las crucíferas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Las plantas tienden a tener mayor producción de pasto que de raíces, porque las raíces, al tener el suelo, digamos, con temperatura mucho más baja, nos favorece el desarrollo de las raíces, pero sí de la parte aérea. Y esto trae un gran inconveniente en el campo, porque las plantas se pueden descalzar, se pierde stand de planta, y a la larga así vamos perdiendo, en definitiva, la productividad de la pastora. Las raíces se desarrollan menos, por lo que se le da cuidar más en el momento del pastoreo corte. Las gramíneas tienden a pasar al ciclo reproductivo, por lo que no van a producir volumen de pasto y el desarrollo radicular va a ser escaso. Entonces, ya con las temperaturas, acuérdense que las temperaturas afectan la fase fenológica de la pastura, van acumulando las temperaturas que necesitan y van pasando de un estadio a otro. Entonces, el desarrollo radicular va a ser escaso. Y por lo tanto, si tenemos desarrollo radicular escaso, la implantación no va a ser la adecuada. Por lo tanto, para las siembras de primavera, la salida del invierno, es importante el uso de herbicida de preemergencia por el tema de las malezas también, y quizás se recomienda también aumentar la densidad de siembra en un 20%. Como para asegurarnos el stand de planta. Acuérdense que también ustedes han hablado de cuántas plantas por metro cuadrado, cuando hicieron el trabajo práctico de densidad de siembra, cuántas plantas por metro cuadrado serían óptimas de obtener
en la pastura. ¿Qué ventajas obtengo con la implantación de una pastura? Una dieta nutricional balanceada, brindando una buena alimentación del ganado. ¿Por qué? Porque yo planifico. Entonces esa dieta nutricional balanceada va a aportar hidratos de carbono, proteína, porque yo estoy planificando qué voy a sembrar, qué voy a implantar. ¿Mm? Y al haber cobertura en el suelo, protegen el suelo. ¿Mm? Porque el suelo está sembrado de manera permanente y entonces protegen al suelo de la erosión. Mejoran también la estructura del suelo por la alta densidad de las raíces, sobre todo esta mejora en la estructura está dada fundamentalmente por las por las gramíneas que tienen, si ustedes se acuerdan, una raíz en cabellera, ¿sí? Eso facilita mucho el mejoramiento de la estructura del suelo. También, como duran varios años, dependiendo también del manejo que ustedes le apliquen a la pastura, son mucho más baratas. Presentan periodos de aprovechamiento muy prolongados. Todo esto siempre y cuando nosotros manejemos muy bien la pastura. Y brindan seguridad de producción durante periodos adversos. También si nosotros implantamos una pastura relacionado con este último ítem, seguridad de producción durante periodos adversos, en el caso que tengamos una muy buena producción de esa pastura y no esté sobrando pasto, lo que nosotros tendríamos que hacer es conservar ese forraje. Y lo podemos conservar a través de la vinificación o del ensilaje, dependiendo de la pastura que hemos implantado. Y de esa manera vamos a poder proveer alimento a los animales en periodo crítico o en periodos de escasez de forraje. Aunque hoy en día ese concepto de conservación de forraje que hace tiempo atrás se utilizaba para cubrir baches invernales, hoy en día ese concepto ha cambiado porque los métodos de conservación de forraje forman parte de la dieta diaria de los animales también. El primer pastoreo. Dependiendo, por supuesto, de la pastura que se considere, hay que tener en cuenta que para el primer pastoreo tenemos que tener un piso firme. El pisoteo de planta en este estadio de desarrollo las debilitará, provocará pérdida del stand de planta y menor tasa de crecimiento de la pastura. Por lo menos es muy importante que nosotros vayamos, recorramos el potrero y podamos observar el piso firme que tenga la pastura para que los animales puedan entrar. Y también este pisoteo de las plantas va a estar relacionada con la intensidad y la frecuencia de pastoreo, que también tienen que trabajarla, calcularla y pensar qué intensidad y con qué frecuencia los animales van a entrar a la pastura. Las plantas deben estar ancladas, es decir, con buen desarrollo radicular, fundamental para evitar las pérdidas de planta. Y el primer pastoreo debe ser con pocos días de ocupación y alta carga, de forma de controlar que el remanente sea lo más parejo posible. El remanente sea lo más parejo posible. Esto está relacionado, chicos, pocos días de ocupación y alta carga, va a estar relacionado con la pastura, ¿sí? Y con la pastura, cuando hablamos de la pastura, hablamos de la morfofisiología de la pastura. Fíjense en cómo todos los conceptos que nosotros hemos estudiado desde el primer día de clase, lo empezamos a aplicar en cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar, y que estamos desarrollando, ¿sí? Que el remanente sea lo más parejo posible, de manera que el rebrote posterior sea parejo también y que ese rebrote pueda ser aprovechado cuando ustedes tengan en cuenta y analicen la frecuencia de pastoreo.
Acá me parecía importante darle algunos ejemplos de mezclas forrajeras. Definir la mezcla es muy importante. Nosotros ya vimos este tema, ¿sí? Pero hay mezclas específicas, por ejemplo, para distintos tipos de zonas que presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a usar praderas base de alfalfa? Es decir, que vamos a poner alfalfa, trébol rojo, festuca, cebadilla, pastobillo, ¿sí? Sin riesgo de encharcamiento. Cuando nosotros no tengamos riesgo de que ese potrero se encharque, nosotros vamos a poder planificar una pradera base de alfalfa. Y si hay problema de encharcamiento en esos potreros, vamos a poder planificar una pradera a base de festuca. Podemos poner festuca, cebadilla, trébol rojo, trébol blanco. Por supuesto que esto ustedes lo van a tener que analizar, estudiar, evaluar y definir cómo va a ser el manejo de esa mezcla forrajera. Qué densidad de siembra, cuándo la van a sembrar, cómo la van a sembrar, ¿sí? Y en el caso que nosotros tengamos menos expectativas de duración de la mezcla, en ambas situaciones podemos poner praderas de rotación corta, como bromos perenne, trébol rojo, trébol blanco, achicoria también. Entonces, es muy importante que ustedes se ubiquen en la finca, en el establecimiento agropecuario, y allí puedan evaluar los potreros que van a destinar y allí hacer el análisis de qué es lo que van a implantar. Por supuesto que yo cuando vimos mezcla forrajera le había dicho que por ahí manejar mucha especie es totalmente difícil, hasta que uno aprende el manejo, ¿no es cierto? Pero por ahí para ir comenzando con la elección de una mezcla, podríamos elegir 2 especies, después agregarle otra, y bueno, y así comenzar a adquirir experiencia en el manejo de la mezcla. Porque manejar una mezcla forrajera no es sencillo, como ya lo vimos cuando vimos este tema. Y en ningún caso usar especies anuales en mezclas con praderas perennes. Por supuesto, praderas perennes, ¿qué quiere decir? Que vamos a usar especies perennes y no vamos a mezclar una anual con una perenne. ¿Cuáles son los principales puntos a tener en cuenta para la elección de los cultivares de forrajera? Por ejemplo, si yo voy, acá les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De algunas leguminosas y de algunas gramíneas. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar alfalfa, voy a hacer la selección por sanidad y producción. Sanidad y producción. Y va a depender la zona también. Sí, el objetivo, por supuesto, es importante. ¿Sí? Y en alfalfa vamos a tener que considerar el grado de latencia invernal. La zona, ¿en qué zona yo voy a sembrar alfalfa? ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo voy a tener que hacer una muy buena elección del cultivar. Acuérdense que tenemos alfalfa con latencia y alfalfa sin latencia. Y va a depender de las condiciones ambientales de la zona para que ustedes definan el uso de qué cultivar van a sembrar. Luego tenemos la festuca. Para siembras con alfalfa se puede utilizar festucas mediterráneas. En otras consociaciones, festucas continentales, priorizando la calidad de la hoja. Pero en el caso de la festuca, hay que hacer un análisis de la festucosis en semilla previo a su compra, porque a no ser que ustedes compren semillas certificadas. En el caso que les regalen, hay que hacer el tema de la festucosis, que provoca toxicidad en los animales. Entonces si se la regalan, tienen que jugarse y gastar en un análisis para evitar problemas. Si vamos a usar el pastobillo, vamos a seleccionar algún cultivar por sanidad de hojas, ciclo y producción.
Si vamos a comprar cebadilla, trebo blanco y trebo rojo, vamos a seleccionar por la perennidad, el ciclo y producción. Todas estas cuestiones ustedes las tienen que tener bien en cuenta a la hora de realizar la mezcla forrajera y a la hora de realizar la implantación de la mezcla. Es decir, la implantación de la pastura. Y acá lo fundamental es tener en claro cuántas plantas queremos lograr, el objetivo de plantas a lograr. Y para ello, por supuesto que hay que diferenciar entre siembra de especies puras y consociadas, siempre teniendo en cuenta las limitantes ambientales para las regiones que ustedes se encuentren trabajando. En alfalfa puras, un stand óptimo de plantas, 300 plantas por metro cuadrado. Leguminosas consociadas, la bibliografía dice entre 150 a 200 plantas por metro cuadrado. Gramíneas consociadas, entre 150 a 200 plantas por metro cuadrado. Eso ustedes lo tienen que tener muy presente porque ese es el objetivo que ustedes quieren tener en el campo. ¿Cuántas plantas de la pastura que van a implantar por metros cuadrados desean lograr? Que estos datos ustedes también ya lo manejaron en el trabajo práctico. Y como ya se dijo también en otras oportunidades y en el trabajo práctico, el peso de 1000 semillas es fundamental para determinar lo que es la densidad de siembra. Y allí ustedes también consideraron el valor cultural y el coeficiente de logro. ¿Sí? Que la fórmula que ustedes han usado es fundamental que ustedes la manejen bien para poder calcular densidades correctas. Porque si ustedes calculan mal la densidad de siembra, eso se va a ver reflejado en el campo. Y bueno, como para ir terminando, tenemos acá consideraciones finales. Tenemos, si queremos lograr una buena implantación, ahí van a tener que tener en cuenta disculpe, los procesos de germinación, emergencia y establecimiento. Puede haber fallas en la germinación, sí, con temperatura inadecuada, con falta de humedad y aireación, la falta de luz en el caso de gramíneas o por exceso de semillas duras en las leguminosas. Bueno, una buena emergencia va a estar afectada por las mismas si las condiciones ambientales son desfavorables, tales como sequía, temperaturas bajas y heladas, o heladas, falta o exceso de cobertura de la semilla, y el encostrado del suelo también es fundamental. Y en la etapa de la implantación de una pastura, la falta de nutrientes, fundamental, chicos. Y todo lo que venimos hablando, esto es como para poder cerrar el tema de hoy. Falla en los procesos de simbiosis, mal drenaje de los suelos, sequía pronunciada, competencia entre especies, ataque de plagas y enfermedades. Sí, estas cuestiones son fundamentales a la hora de implantar una pastura. Y en resumen, las 8 claves para lograr una pastura exitosa en su implantación es planificar la rotación forrajera, ¿sí? Conocer el campo,
conocer el campo donde van a trabajar y el historial del campo. De esa manera ustedes van a poder planificar una muy buena rotación forrajera. Porque van a poder saber si este año en este potrero se hizo una gramínea, ahora voy a hacer una leguminosa. Si en aquel se hizo una leguminosa, ahora voy a hacer una gramínea. ¿Mm? Entonces, el conocimiento del campo es fundamental. La elección de la especie a sembrar, ustedes decidirán. ¿Por qué? Porque eso va a estar relacionado con el objetivo de la producción. ¿Sí? Van a producir carne, van a producir leche. ¿Sí? ¿Qué categorías de animales tienen? También es importante. Tratamiento profesional de la semilla a sembrar. Cuando hablo de tratamiento profesional de la semilla, es conocer la calidad de la semilla. ¿Sí? Saber que comprar semilla de calidad redunda en beneficios muy importantes en la producción. El barbecho. ¿Mm? ¿Cuál es el cultivo antecesor? El barbecho. ¿Qué beneficios tenemos al realizar un barbecho? ¿Sí? Muestreo de suelo, análisis de nutrientes, definición de la fertilización. Todo esto es antes de realizar la implantación. Planificar. Y cuando hablo de planificación forrajera, incluye todo esto, chicos. Conocer antes el campo, conocer las situaciones reales del campo, conocer dónde se encuentran parados con respecto a la disponibilidad de equipamiento, de herramienta, a la disponibilidad de insumos que van a tener para afrontar esta tarea tan importante. Conocer muy bien la fecha de siembra, planificar la fecha de siembra, tener todos los equipos listos para realizar la siembra, ¿sí? Conocer cuáles son las malezas que abundan en esa región, realizar un control eficiente de la maleza. Y por supuesto, en la operación de siembra, tener todo afinado en la operación. Desde la máquina sembradora, el regule de la máquina. Y así, de esa manera, ustedes van a poder lograr una implantación exitosa de la pastura. Y acá, como para terminar, yo los invito que ustedes vean en YouTube Clave para la siembra de pasturas perennes y verdeos de invierno, del ingeniero Castaño, que es del INTA, de Castelar, y es cortito, yo creo que más de 10 minutos, no, menos de 10 minutos, pero ahí él da la cuestión clave para la siembra. Es ameno, es lindo de observar, así que no van a perder tiempo. Y le va a enseñar conceptos claves. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar de compartir para ver si hay algunas preguntas. Primero, quiero agradecerles, chicos, que hayan estado. ¿Sí? Como yo ya se lo dije al iniciar la clase, felicitarlos nuevamente por el gran rendimiento que hemos tenido. Realmente hemos estado muy contentos con el rendimiento académico de ustedes y felicitarlo una vez más por su compromiso, responsabilidad con la materia. ¿Mm? Así que no me voy a cansar de felicitarlo porque es un orgullo, la verdad. Así que, bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Esta clase de hoy fue, digamos, fuera de lo planificado. Voy a seguir con las clases los días martes, ¿sí? Por razones personales, ayer no pude, estoy un poco con mi alergia, como lo habrán notado, así que bueno, voy a continuar los días martes. ¿Mm?
Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran plantear ustedes. ¿Mm? ¿Alguna? Profe, Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. buenas noches. Yo hago una Sí, consulta. Recién como usted ha hablado del tema de los primeros pastoreos, sí, decía, bueno, que en el primer pastoreo la planta tenía que estar firme, por ende tenía que tener bien desarrolladas las raíces. sí, Es por eso que la planta que la sembramos en otoño tiene mayor aprovechamiento que la de primavera, por el tema de la exactamente. temperatura de desarrollo de Sí, raíz. sí. Podemos realizar el aprovechamiento adelantado, digamos así, adelantado porque llegan con un buen sistema radicular y podemos adelantar el aprovechamiento. ¿Mm? Pero todo va a depender Bien, de la época de siembra, Nicolás. ¿Mm? Pero vos para bien, realizar perfecto. el primer aprovechamiento tenés que hacer la recorrida a campo, tenés que observar si hay piso firme. ¿Mm? Y si no, como yo les dije, lo recomendable es que no se arriesguen con el primer pastoreo metiendo los animales, sino hagan un corte mecánico. Perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, de nada, Nicolás. Claro. Profe, Sí, cuando usted dio los datos de temperatura óptima de germinación, que era 10 grados para las templadas y 15 para las tropicales y subtropicales, ¿esas son datos de temperatura del aire o del suelo? no, 15 no, a ver, eh, Julio, ¿no? Sí, sí, profe. Julio. Esos son datos de temperatura, sí, que hablamos de temperaturas del suelo, pero a partir de allí, sabemos que las templadas tienen un rango y las tropicales tienen otro rango, ¿sí? Sí, Las tropicales, más de 15. Las templadas ya con 10, un poco más pueden ir, digamos, eh, alcanzando la temperatura para la germinación, porque la germinación no solamente la semilla necesita agua, necesita temperatura para germinar. ¿Mm? Entonces va acumulando la temperatura y llega un momento en que se produce la germinación. Hay un dato muy importante también, por ejemplo, para el maíz, que es lo que lo tengo fresquito. Cuando nosotros hacemos maíz para silo, ¿sí? Para ensilar, para conservar forraje, ¿sí? Para sembrar maíz nosotros tenemos que tener temperaturas del suelo, por ejemplo, 3 días consecutivos, 18 grados centígrados. ¿Me entendés lo que te digo? sí, sí, sí. Y de esa manera nosotros podemos garantizar que en el suelo va a haber la temperatura que va a facilitar la germinación de la semilla. Porque no solamente la temperatura, después viene el agua también, ¿es cierto? El oxígeno para la respiración. Entonces son temperaturas que en el suelo se necesitan para poder comenzar con el proceso de germinación. Ajá. Perfecto, profe. Me Fíjate quedó bien claro. que ahí no dice menos de 15 grados Sí, 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 sí. para las tropicales. ¿Mm? También tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos de especies templadas y tropicales, inmediatamente pensemos en especies mesotérmicas y megatérmicas y cuáles son las temperaturas que necesitan para su desarrollo fenológico. Inmediatamente lo relacionamos con temperaturas cercanas para el desarrollo de la germinación. Supongamos que tengamos temperatura de 8, 7, 5 grados en el suelo para las templadas, no van a germinar. Y si tenemos 10 grados, 12 grados para las tropicales, no van a germinar.
¿Quedó entendido, Julio? Sí, sí, profe, ya me quedó claro. Bien, muy Y bien. otra pregunta más, por ahí pues, se puede aplicar enraizadores, que no, las pasturas para ayudarlo a que tenga un mayor desarrollo de raíces. Por ejemplo, si lo hacemos en verano, que es cuando desarrolla menos. Mira, es una práctica que, pensándolo desde la lógica, se podría, pero ¿cuál sería digamos, la parte económica? Yo creo que ahí no estaría frenando, porque vos cuando sembrás pastura, sembrás muchas hectáreas, ¿no? La superficie. Y no sería una práctica redituable. Como vos decís, sí, hay enraizadores que facilitan el desarrollo de la raíz, pero vamos a la cuestión económica, en una finca donde vos tengas que sembrar tantas hectáreas de una determinada pastura. Económicamente, ¿va a ser viable? No va a ser No, viable. no. No, no va a ser viable. Ujú. Entonces, vos lo que tendrías que garantizar allí, Julio, para poder cubrir ese aspecto, comprando semillas de calidad. Porque, ¿qué te dice la semilla de calidad? La empresa te garantiza que esa semilla tenga, supongamos, un 95% de poder germinativo. ¿Qué significa un 95? Que de 100 semillas que yo voy a sembrar, 95 me van a originar una plántula normal. Siempre y cuando vos hayas hecho una muy buena preparación de la cama de siembra, haciendo el riego, sembrándola en forma adecuada, con las temperaturas del suelo adecuadas, ¿sí? Haciendo un buen trabajo vos. Entonces vos te garantizás que va a tener un buen stand de planta comprando semillas de calidad. Perfecto, profe. Gracias. De nada, Julio. ¿Hay alguna otra pregunta, chico? Bueno, si no hay pregunta, les deseo que descansen, que estén muy bien y que sigan estudiando y siendo tan responsables con la materia. Que tengan muy buena noche y un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.